Hay momentos en la vida en que la soberbia encuentra la humildad, y el resultado es devastador. Esta es la historia de un hombre que creyó tener el poder de decidir sobre la fe de otros, hasta descubrir que algunos silencios cargan más fuerza que 1000 veredictos. Si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte al canal para más historias que no pueden ser olvidadas. Porque hay encuentros que lo cambian todo. Y esta fue una de esas tardes que nadie jamás olvidó. Era un martes gris de octubre cuando el pastor Samuel entró en ese tribunal por primera vez. Sus pasos resonaban en el mármol frío. Cada sonido parecía susurrar que él no pertenecía a ese lugar. 62 años de vida. 40 dedicados al ministerio. Y ahora ahí estaba él, con sus manos callosas por el trabajo y el servicio, sosteniendo una carpeta simple de cartón que contenía toda la documentación de su pequeña iglesia. El juez Enrique Mendoza observaba desde su silla elevada. 45 años, graduado de las mejores universidades, dueño de una carrera impecable y de una arrogancia que pocos se atrevían a desafiar. Para él, ese pastor no era más que otro religioso tratando de burlar el sistema. Pero hay encuentros que el destino reserva, y esa tarde guardaba secretos que ninguno de los dos hombres podría imaginar. La iglesia del pastor Samuel enfrentaba un proceso de desalojo. 3 años de batalla judicial. 3 años tratando de probar que ese pequeño templo en la periferia tenía derecho de existir. La comunidad había crecido alrededor de esa construcción humilde, pero algunos vecinos influyentes querían el terreno para otros fines. Lo que el pastor Samuel no sabía es que el juez Mendoza ya había decidido el caso antes incluso de que comenzara la audiencia. Para él, esas iglesias pequeñas eran solo obstáculos al progreso urbano. Pastor Samuel, dijo el juez, sin levantar los ojos de los papeles, voy a ser directo con usted. Esta documentación está incompleta, irregular, francamente, amateur. El pastor permaneció en silencio, solo asintiendo respetuosamente. Sus ojos, sin embargo, cargaban una tristeza profunda. No por sí mismo, sino por las 400 familias que encontraban esperanza en ese lugar cada semana. Su señoría, intentó el abogado del pastor, si nos permite explicar. No hay que explicar, interrumpió el juez, ahora con una sonrisa desdeñosa. Ustedes, religiosos, creen que la fe sustituye la competencia, que la oración resuelve burocracias. Pues bien, vamos a ver si sus oraciones pueden impedir este desalojo. Fue en ese momento que algo cambió en el aire de ese tribunal. El pastor Samuel cerró los ojos. Por primera vez en su vida, sintió una ira santa arder en su pecho. No ira de venganza, sino ira de quien ve la injusticia siendo cometida contra los inocentes. Su excelencia, dijo el pastor, con una voz más firme de lo que cualquiera esperaba. ¿Puedo hacer una pregunta? El juez alzó una ceja, divertido con la osadía. Hable. ¿Usted tiene hijos? La pregunta resonó por el tribunal como un trueno silencioso. El juez Mendoza dudó por un segundo, pero su arrogancia pronto regresó. Tengo una hija. Y no veo relevancia en eso para este caso. El pastor asintió lentamente, como si una pieza importante de un rompecabezas acabara de encajar. Entonces usted entiende el amor de un padre. Y fue ahí, en ese momento, que el pastor Samuel hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló. Ahí mismo, en medio del tribunal, ante todos, se arrodilló en el suelo frío y comenzó a orar. Pero no fue una oración cualquiera. No fue una oración de súplica o desesperación. Fue una oración que penetró cada alma presente en esa sala como una hoja de luz. Señor, comenzó el pastor, con una voz que parecía venir de un lugar muy profundo. Yo no oro para que este hombre cambie su decisión. Oro para que usted toque su corazón de la misma forma que tocó el mío cuando yo era joven y arrogante. El juez Mendoza sintió un escalofrío recorrer su columna. Había algo en esas palabras que lo molestaba profundamente. Oro por su hija, señor. Una niña de 15 años que él ama más que a su propia vida. Oro para que ella sea protegida de todo mal, de toda enfermedad, de toda tristeza que este mundo puede ofrecer. El juez se levantó bruscamente de la silla, el rostro súbitamente pálido. ¿Cómo sabe la edad de mi hija? El pastor continuó orando, como si no hubiera escuchado la pregunta. Pero ahora su voz cargaba una autoridad que hacía vibrar el aire. Oro especialmente por su sanidad, Señor. Por la sanidad completa del cáncer que está consumiendo su cuerpo hace 6 meses.
por la sanidad que los médicos dijeron ser imposible. El proceso se resbaló de las manos temblorosas del juez Mendoza. Su respiración se volvió jadeante. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. Nadie sabía sobre la enfermedad de Isabella. Nadie. Ni los colegas de trabajo. Ni los amigos más cercanos. La familia había decidido mantener el secreto para ahorrarle la mirada compasiva de otros. ¿Cómo podría saber ese pastor? Usted no me conoce, susurró el juez, la voz quebrada. ¿Cómo puede saber esas cosas? El pastor Samuel abrió los ojos por primera vez desde que comenzó a orar. Y cuando sus ojos encontraron los del juez, había ahí una compasión tan profunda que Enrique Mendoza sintió como si estuviera ante algo sagrado. Yo conozco al Dios que lo conoce a usted, dijo el pastor, levantándose lentamente. Y él me mostró en sueños, hace 3 noches, un hombre poderoso que perdió la fe cuando su hija se enfermó. Un hombre que culpa al cielo por el sufrimiento de ella y por eso resuelve castigar a todos los que aún creen. El tribunal entero estaba en silencio absoluto. Abogados, escribanos, guardias, todos parecían estar presenciando algo que trascendía esa sala. Pero el Señor también me mostró, continuó el pastor, que este mismo hombre, en el fondo de su corazón, aún clama por un milagro. Aún espera que alguien ore por su hija cuando él mismo ya no puede hacerlo. El juez Mendoza se desplomó en la silla, cubriendo el rostro con las manos. 45 años de racionalidad, de escepticismo, de control absoluto sobre sus emociones, todo desmoronándose en cuestión de minutos. Deja un mensaje en los comentarios si alguna vez has sentido la presencia de algo mayor de lo que podrías comprender. Porque hay momentos en la vida en que lo sobrenatural irrumpe en lo cotidiano, y este era uno de esos momentos. Por favor, murmuró el juez entre las lágrimas, ore por ella. Ore por mi Isabella. Y ahí, en ese tribunal frío y formal, sucedió algo que ninguna ley podría prever. El pastor Samuel se acercó al juez, puso sus manos sobre los hombros de él, y comenzó a orar nuevamente. Pero esta vez, su voz estaba cargada de una autoridad que hacía vibrar el aire. Señor Jesús, oró el pastor, yo declaro sanidad completa sobre Isabella Mendoza. Declaro que el cáncer que devora su cuerpo joven sea consumido por el fuego de su amor. Declaro que ella vivirá y no morirá, que contará las obras del Señor en la tierra de los vivientes. El juez lloraba como un niño. Todas sus defensas, toda su dureza, toda su arrogancia, todo derritiéndose bajo el poder de esa oración. Y declaro también, continuó el pastor, que este hombre, Enrique Mendoza, descubrirá nuevamente lo que es tener fe, que él entenderá que el poder que ejerce en este tribunal es pequeño comparado al poder del Dios que gobierna el universo. Fue entonces que sucedió algo inexplicable. Una sensación de calor intenso se apoderó del tribunal. Varios presentes relataron después que sintieron como si una presencia poderosa hubiera llenado ese espacio. El celular del juez sonó. Con las manos temblorosas, él contestó. Papá. Era la voz débil pero animada de Isabella. Papá, no vas a creer. El médico dijo que el tumor desapareció. Completamente. No pueden explicarlo, pero simplemente, desapareció. El teléfono se resbaló de las manos del juez Mendoza y cayó al suelo. El sonido del aparato rompiéndose resonó por el tribunal como una señal de que algo mucho mayor que todos ellos acababa de suceder. Lo que pasó en los minutos siguientes quedó grabado en la memoria de todos los presentes. El juez Enrique Mendoza, uno de los magistrados más rígidos de la comarca, se levantó de su silla, bajó de su pedestal, y se arrodilló ante el pastor Samuel. Perdóneme, susurró él. Perdóneme por haber dudado. Perdóneme por haber sido arrogante. Perdóneme por casi destruir la casa de Dios. El pastor ayudó al juez a levantarse, y cuando sus ojos se encontraron nuevamente, ya no había autoridad judicial y reo. Había solo 2 hombres que habían sido tocados por lo sagrado. El proceso queda archivado, dijo el juez, con una voz nueva, transformada. Y más que eso, a partir de hoy, esa iglesia tendrá toda la protección legal que yo pueda ofrecer. Pero la historia no termina aquí. Porque 3 meses después, el juez Enrique Mendoza hizo algo que nadie esperaba. Dejó la magistratura, vendió todo lo que tenía, y se mudó a esa pequeña iglesia en la periferia, donde se convirtió en el brazo derecho del pastor Samuel en el trabajo social de la comunidad. ¿Ya has llorado por algo que nunca viviste? Tal vez este video te muestre por qué.
Porque hay historias que nos tocan porque reconocemos en ellas nuestros propios milagros esperando suceder. Isabella Mendoza no solo se sanó completamente del cáncer, se convirtió en una de las principales líderes del ministerio juvenil de la iglesia. Y siempre que alguien preguntaba sobre su sanidad milagrosa, ella respondía con una sonrisa. Mi papá siempre fue un hombre de fe. Solo necesitaba que se lo recordaran. Hoy, 15 años después de ese día en el tribunal, la iglesia del pastor Samuel se convirtió en una de las mayores comunidades de fe de la ciudad. No por el tamaño del edificio, sino por el tamaño de los milagros que suceden ahí. Y en el vestíbulo de entrada de la iglesia, hay una placa dorada con las siguientes palabras: dedicado a todos los que descubrieron que el poder de la oración no conoce límites, ni siquiera las paredes de un tribunal. Debajo de la placa, una foto. Dos familias reunidas, la del pastor Samuel y la del ex juez Enrique Mendoza. En el centro de la foto, una joven radiante de salud, Isabella, sosteniendo un bebé en brazos. Su primer hijo, al que decidió llamar Samuel, en honor al hombre que cambió el destino de su familia a través de una oración. Pero había algo que nadie sabía hasta muy recientemente. Algo que solo se descubrió cuando el pastor Samuel cumplió 70 años y decidió revelar su mayor secreto. Durante esos 3 años de proceso judicial, él había escrito cartas. Cartas que nunca fueron enviadas. Cartas dirigidas al juez Enrique Mendoza. En la primera carta, él escribía: Señor juez, no lo conozco personalmente, pero oro por usted todas las noches. Oro porque sé que un hombre que eligió la carrera de juzgar a otros debe cargar un peso muy grande en los hombros. En la segunda carta: Señor juez, hoy supe por la secretaría del juzgado que usted tiene una hija adolescente. Como padre de 3 hijos, oro para que usted encuentre tiempo en medio de sus responsabilidades para estar presente en la vida de ella. En la tercera carta, escrita apenas una semana antes de la audiencia final: Señor juez, Dios me mostró en sueños que su familia está pasando por una prueba muy grande. Oro para que usted encuentre fuerzas para enfrentar esta tormenta y que descubra que nunca estuvo solo en ella. 47 cartas en total. 47 oraciones escritas a mano, con la caligrafía temblorosa de un hombre que intercedía por alguien que estaba a punto de destruir sus sueños. Cuando el ex juez Enrique leyó esas cartas por primera vez, lloró por 3 días seguidos, porque entendió que durante todo ese periodo en que él planeaba destruir la iglesia, había un hombre orando por su felicidad todas las noches. Si conoces a alguien que se interese por historias como esta, comparte este video con él, porque hay personas que necesitan que les recuerden que alguien está orando por ellas, aun cuando no lo saben. Hoy, la iglesia del pastor Samuel atiende a más de 2,000 familias por semana, no solo con cultos, sino con escuela infantil gratuita, curso de capacitación, distribución de alimentos y un hospital comunitario que atiende a toda la región. ¿Y quién administra ese hospital? Dr. Enrique Mendoza, ya no juez, sino médico voluntario, que decidió estudiar medicina a los 50 años para poder servir mejor a la comunidad que un día trató de perjudicar. Isabella, ahora de 30 años, es directora pedagógica de la escuela de la iglesia. Sus 3 hijos crecen jugando por los pasillos del mismo templo que casi fue destruido por la arrogancia de su abuelo. Y todos los jueves por la noche, hay una reunión especial en la iglesia. Una reunión llamada Círculo de los Milagros, donde las personas comparten historias de cómo la oración cambió sus vidas. El pastor Samuel, ahora de 82 años, continúa predicando cada semana. Su voz puede estar más débil, sus manos pueden temblar más, pero sus ojos aún brillan con la misma fe que transformó un tribunal esa tarde de octubre. Y siempre que alguien pregunta cuál fue el mayor milagro que presenció, él responde sin dudar: el mayor milagro no fue la sanidad de la niña. Fue ver a un hombre descubrir que Dios nunca lo abandonó, aun cuando él había abandonado a Dios. Hace algunas semanas, el pastor Samuel recibió una visita inesperada en casa. Era un joven abogado, nervioso y vacilante. Pastor, dijo el muchacho, mi nombre es Juan Mendoza. Soy nieto del ex juez Enrique. Vine aquí porque quiero seguir sus pasos. El pastor sonrió, reconociendo inmediatamente los ojos bondadosos de la familia Mendoza. ¿Qué pasos, hijo mío? Quiero aprender a orar por las personas que me hacen mal. Quiero aprender a amar a mis enemigos como usted amó a mi abuelo. Y fue ahí,
En esa conversación simple en una tarde de domingo, que el pastor Samuel comprendió que el milagro de ese tribunal no había terminado. Solo había comenzado una reacción en cadena que continuaría por generaciones. Porque hay oraciones que resuenan por décadas. Hay perdones que transforman familias enteras. Hay momentos de fe que crean ondas de esperanza que nunca más paran de expandirse. Suscríbete para que estas voces nunca más sean olvidadas. Porque en un mundo que cada vez más elige el odio, necesitamos recordar que aún existen personas dispuestas a arrodillarse en un tribunal frío y orar por el corazón de quien está tratando de destruirlas. La iglesia del pastor Samuel aún está ahí, en la misma calle de siempre. Pero ahora no es solo un templo. Es un símbolo de que la fe puede transformar hasta los corazones más endurecidos, de que la oración puede derribar muros que parecían infranqueables, de que el amor siempre vence, aun cuando se demora 47 cartas para llegar a su destino. Y si un día pasas por esa calle, verás una placa pequeña al lado del portón principal. Una placa que pocos se detienen a leer, pero que contiene la esencia de toda esta historia. Aquí aprendemos que no existen enemigos, solo corazones que aún no han descubierto que son amados. Hay momentos en la vida en que el cielo toca la tierra. Esa tarde de octubre, en un tribunal cualquiera de una ciudad cualquiera, dos hombres descubrieron que estaban viviendo uno de esos momentos. ¿Y tú? ¿Ya tuviste un encuentro que lo cambió todo? Deja en los comentarios la historia de tu propio milagro. Porque a veces, compartir nuestra fe es la oración más poderosa que podemos hacer. Hasta el próximo video. Recuerda, a veces, los ángeles que pedimos vienen disfrazados de personas que aprenden a perdonar.